Cuando se habla de Duncan el Alto de El Caballero de los Siete Reinos, casi siempre surgen dos definiciones, tonto y pobre. Глупый y бедный. Yo no tengo dinero y todos siempre me decían que era tonto. Eres grande y tonto. Pero el problema es que ambas palabras suenan convincentes solo hasta que empiezas a comprobarlas en la práctica. Начинаешь проверять их на практике. Piensen en ello. Sí, él no tiene casa, pero ¿acaso la falta de bienes raíces debería automáticamente clasificar a una persona como pobre? ¿Cuántas personas hoy en el mundo moderno viven toda su vida sin nunca tener una vivienda propia, rentando toda su vida? ¿Eso los hace automáticamente pobres? Al llegar a la taberna, Duncan inmediatamente pide comida para los caballos y pide que los cuiden. Cuida los caballos, trabajas duro, ganas una moneda, si no, un coscorrón. Una vez adentro, no se contiene, no escatima en gastos y ordena el cierre sin pensarlo 2 veces. Cordero con hierbas y una costra crujiente, y pato. ¿Qué será? Mucho. Al salir, él se acomoda inmediatamente. Por el problema. Y ni siquiera era necesario. Él es quien lo pidió y pagó el servicio enseguida. Pero lo que más me llamó la atención fue esta frase. Si vendo 3, viviré como un rey. Tal vez unos buenos 2 años. Así que déjenme aclarar esto. El supuesto hombre pobre es dueño de 3 caballos y vendiendo solo 2 puede vivir por 2 años sin alzar un dedo. Y no solo vivir, sino, según sus propias palabras, como un rey, es decir, sin limitarse en gastos. Ahora díganme, ¿cuántos de ustedes tiene 3 autos parados en el patio trasero ahora mismo que, si los vendiera, podría vivir 2 años sin trabajar un solo día? ¿De qué manera es la pregunta justa? ¿Quién es el pobre aquí? Y eso es solo un ejemplo, pero hay muchos de esos pequeños detalles en El Caballero de los Siete Reinos, y cada uno te hace pensar. Entonces, ¿con qué precisión retrata George Martin el mundo del hombre común medieval? ¿Su poniente se acerca más a un mundo de fantasía o a la auténtica realidad medieval? Y eso es precisamente lo que dije que haría, profundizar en estos detalles y ver qué revelan. И нам говорят. En El Caballero de los Siete Reinos, a Duncan lo llaman seguido caballero errante, casi siempre con una mueca despectiva y burlona, como una prueba más de su supuesta pobreza. Él es un caballero errante, ¿verdad? Un caballero, solo que más triste. Como quien dice, sin hogar, sin tierras, apenas un centavo a su nombre. ¿Cómo recuerdas a un caballero errante? ¿Cómo terminaste luchando contra uno? Entonces, ¿qué significa esa palabra y realmente se usaba para referirse a la pobreza? En el original y en el título del mismo libro se usa la expresión el caballero errante. Y para ser honesto, la traducción rusa es un intento decente de capturar la esencia, pero distorsiona un poco el verdadero significado. Si buscas caballero errante, se suelen encontrar descripciones como la de un caballero errante sin amo, un caballero que vive en la frontera, en los límites del orden social. Suena casi romántico, pero en el original no había nada remotamente romántico de eso. La palabra errante literalmente significa un errante vivo, en pocas palabras, una cerca. Y, si lo traducimos de una forma muy contundente, un caballero errante sería un caballero de la cerca, una persona sin tierras ni hogar propio que duerme donde puede, incluso junto a una cerca o hasta en una zanja. Y de hecho, tiene una lógica perfectamente práctica. Una cerca te protegerá del viento y no de algún refugio, al igual que la zanja. Si apilabas hojas y pasto y te cubrías con una capa, podías pasar la noche sin congelarte. Y, sin embargo, un caballero de frontera no necesariamente es un indigente. Es la nobleza y las leyendas quienes utilizan el término desdeñosamente. Pero aunque comparado con ellos puede ser un caballero de la calle, desde la perspectiva de la gente común, el panorama cambia por completo. La sociedad feudal era rígidamente jerárquica, con líneas divisorias impactantes entre los estados. Más del 95% de la población eran campesinos enteramente a merced de la tierra. Una mala cosecha traía hambre. 2 significaban catástrofe. No soy rico, pero si cumples tu palabra te mantendré alimentado y vestido. En un mundo así, la verdadera medida de la pobreza no era la falta de un título, sino la falta de comida y de un techo sobre la cabeza. Es una suma considerable para un caballero que duerme bajo un árbol aliso. Un plebeyo nunca se compara con un señor. Ese era un mundo completamente diferente. ¿En verdad crees que en la Casa del Dragón hay muchos caballeros errantes?
otro nivel de realidad completamente. Se comparaban a sí mismos, por ejemplo, con el vecino, pero un caballero operaba por un conjunto de reglas completamente diferente. Un caballero errante es un puente entre los señores y la gente común. Su riqueza no se medía en campos y tierras. Todo lo que poseía lo llevaba consigo: armas, armaduras, oro y, lo más importante, caballos, lo cual dije que hablaremos de ello en breve. Por eso llaman a Duncan pobre, porque solo es pobre a los ojos de los señores y la nobleza. Pero en un mundo feudal, donde la mayoría vivía en pobreza y el hambre era común como la gripe invernal, alguien con 3 caballos, armas y recursos para años no es un mendigo, sino un habitante común. La ropa será tosca y la comida carne o pescados salados, pero no pasarás hambre. Pero a los ojos de los miembros de las casas nobles, él no es nada, solo un plebeyo sin título a su nombre. No soy campesino. Pero estás vestido como campesino. Así que la pobreza resulta estar lejos de ser sencillo. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión de la estupidez? Durante la serie, a Duncan lo llaman tonto, fuerte y torpe varias veces, ¿pero eso es cierto? Eres grande y tonto. Duncan ha contado que desde niño lo llamaban tonto. Siempre me decían todos que era tonto. ¿Pero es eso realmente cierto? Echemos un vistazo más de cerca. Braza. La historia de Duncan inicia en el funeral de su mentor, Ser Arlan, y lo primero que se mostró fue a él reflexionando. Tiene 3 caballos, algo de dinero, una armadura vieja y una espada, así que hace lo que cualquiera haría en una encrucijada en la vida. Él evalúa sus opciones. Podría dirigirse a una ciudad, desembarco del rey, Lannisport. Podría vender los caballos para sobrevivir un tiempo. Si vendo 3, viviré como un rey. Pero al final se quedará sin nada. ¿Y luego qué? ¿Me hago bandido o pido limosna en las calles? Podría unirse a la guardia. O a la guardia de la ciudad. Él reconoce que incluso su espada es un recurso en sí mismo. Con un torneo acercándose, decide ir. Su espada me queda perfecta en la mano, y habrá un torneo en la pradera de Ashford. Tienes que admitir, para alguien a quien llaman tonto, eso es un comportamiento bastante sensato y racional. El momento que llega a Ashford, su primera tarea es localizar al comisario del torneo y registrarse al torneo. Necesito al organizador del torneo. Se encuentra con un problema. ¿Hubieron testigos de tu nombramiento como caballero? Y busca una solución. Había un pabellón con el sello de la casa Dondarrion. Necesita a alguien que avale su título de caballero. El señor Manfred sabrán quiénes somos. Necesita una armadura, va con el herrero. ¿Cuánto cuesta? 800 ciervos. Llega a un acuerdo y hace su primera inversión. Te daré 2 ciervos por adelantado. Volveré y te pagaré el resto. Él, con calma y metódicamente, crea una estrategia de supervivencia. Nada de esto coincide con la imagen de alguien poco inteligente. Sí, Dunk no destaca por su aprendizaje de libros, siendo huérfano del lecho de pulgas y probablemente apenas sabía leer o escribir. Pero la falta de educación no implica baja inteligencia. En la Edad Media, la mayoría de las personas, incluidos los caballeros, eran analfabetas. Solo unos pocos recibían educación formal, los maestres del clero y los hijos de la nobleza. Los demás aprendían en la práctica, a través del servicio, el oficio y la experiencia. Dunk no es tonto, él es simplemente ingenuo y de buen corazón. ¿Por qué te burlas de mí? Solo pedí ayuda. Él tiene un sentido de la justicia muy agudo. El niño de la taberna se comió el pastel de la viuda, no fui yo. Y una idea muy romantizada de cómo debe ser un verdadero caballero. Me ordenó ser buen caballero y proteger a los débiles e inocentes. Es un honor para mí ser un caballero. Él es ingenioso cuando se trata de cosas prácticas, capta rápido la situación y sabe adaptarse, pero no es tonto. Quizás hayan notado que varias veces me he basado en hechos históricos reales de la Edad Media, en el nivel educativo, en el sistema de la lógica feudal y la vida ordinaria de la gente en esa época. Y aquí surge una pregunta lógica. ¿Qué tan apropiado es esto respecto a un mundo de fantasía inventado? ¿Qué tan preciso nos muestra George Martin la época? ¿Y tenemos derecho a comparar seriamente Westeros con la historia real? Juego de Tronos suele mostrar Westeros desde la perspectiva de la nobleza, los señores, reyes, gente con dinero y poder.
A diferencia de esto, el Caballero de los Siete Reinos es una mirada a Westeros desde abajo, desde la perspectiva de la gente común de esa época. Y en eso radica precisamente su principal valor. Aquí casi no hay el acostumbrado pompa real ni la épica grandilocuente, pero sí una enorme cantidad de detalles cotidianos. Tabernas ruidosas, torneos, pequeños lores, comerciantes, artistas errantes, herreros y campesinos. Un mundo que en Juego de Tronos quedaba en segundo plano. ¿Qué tanto se parece esto a la Edad Media real? Repasemos algunos detalles que considero reveladores. Por ejemplo, comencemos con los caballos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dunk tiene 3 caballos si él y Ser Arlan eran 2, pero 3 caballos? Uno pensaría que un jinete requiere un caballo, así de simple, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay 3? La respuesta es muy práctica. En la Edad Media, un caballo no era como un automóvil, es hoy para nosotros, era un ser vivo. Podía cojear, enfermar o simplemente morir en el camino o en un torneo. Los caballos de batalla sufrían heridas especialmente a menudo, soportaban el peso del caballero y su armadura, y la mayoría de las veces se convertían en el primer objetivo. Por eso los caballeros rara vez tenían solo un caballo. Lo habitual era poseer 2 o 3 para cualquier caballero en el camino. El mínimo necesario era caballo de batalla, caballo de viaje y caballo de carga. No es un lujo, era una necesidad básica, y Dunk cumple con esto perfectamente. Trueno, su caballo de batalla, es el más valioso e importante. El segundo caballo es a lo que se llama el palafrén, cómodo para viajes largos. El tercero es una vieja bestia de carga que lleva la armadura y todas sus pertenencias valiosas. Piensa en ello como el equivalente medieval a un camión, y precisamente el palafrén es el que vende en Ashford, y por cierto, esta decisión parece sumamente racional. El caballo de carga no da mucho dinero, y aún necesita algo para cargar sus cosas. Sin un caballo de guerra, simplemente dejaría de ser caballero. Un caballero sin caballos no es caballero en absoluto. Por eso, vender el hermoso palafrén blanco es el menor de los males posibles. Al inicio de la serie, vemos cómo Dunk entierra a su mentor y maestro, Ser Arlan. Eres un caballero, un verdadero caballero. Poco después, notamos una herida en el brazo de Arlan, aunque parecía insignificante a primera vista, pero pudo ser la causa de su muerte. En el libro, incidentemente, Ser Arlan muere solo por resfriarse, lo que refleja la realidad medieval bastante precisa. Desde la perspectiva de medicina moderna, esto puede sonar casi absurdo. Quiero decir, es solo un resfriado o un rasguño, ¿verdad? Pero en un mundo sin antibióticos ni conocimiento de infecciones y microbios, lo que parecía insignificante podía ser mortal. En ese entonces, la gente moría en masa por lo que llamaban fiebre, enfermedad del pecho o fiebre oxidada, términos que ocultaban neumonías, pleuritis, complicaciones tras un resfriado e infecciones en la sangre. La gripe y la neumonía eran causas comunes de muerte. Ser Arlan probablemente tiene cerca de 60 años, y para la Edad Media, eso ya es una vejez profunda. Está agotado por décadas de viajes, su organismo está debilitado por la alimentación escasa, no tiene acceso ni a buenos maestres, ni siquiera a condiciones normales para recuperarse. La convertiré en mi esposa y descansaremos juntos en la sombra. La medicina medieval usaba hierbas, flebotomía, cirugía básica y desconocía casi por completo las causas de las enfermedades. En esas condiciones, morir por un resfriado o una herida infectada era lo normal. Al no entender las causas, esas muertes a menudo se explicaban como la voluntad de Dios. Simplemente había llegado el momento de irse. Por eso, la muerte de Ser Arlan refleja fielmente la realidad histórica. Así murieron muchos caballeros errantes y personas comunes. Desde el inicio, Dunk menciona que Ser Arlan lo golpeaba seguido. Nunca me golpeó sin una buena razón. Y eso también refleja muy bien la realidad de esa época. ¿Y quién eres tú para hablar? El castigo corporal en la Edad Media era la norma. Golpear a un niño no se consideraba crueldad, sino un deber de los adultos. Trabaja duro, gánate una moneda, sé un flojo, gánate un coscorrón, debería golpearte. ¿Quieres un coscorrón? La lógica era realmente simple. El niño es material en bruto para moldear, como una tabla torcida. Déjalo ser y crecerá siendo mala persona. El castigo físico era visto como cuidado, no crueldad. Esto pasaba tanto en familias campesinas como en escuelas de monasterios y cortes nobles.
Es importante entender que la infancia como etapa protegida es un concepto reciente. En la Edad Media, los niños eran vistos como adultos incompletos y participaban pronto en el trabajo, el servicio y el aprendizaje de oficios o temas militares. Y como era casi un adulto, se le aplicaban medidas de disciplina de adultos, duras y sin muchos sentimentalismos. El concepto de caballero errante era real. En la época feudal, muchos caballeros en Europa vivían así y tenían tantos hijos como Dios les daba. La tierra solía darse al hijo mayor, los menores recibían armas o títulos, pero no medios para subsistir. Como resultado, muchos descendientes de nobles y soldados retirados tras cada guerra se volvían guerreros errantes en busca de fortuna. Como Duncan, buscaban servir y esperaban conflictos o torneos para ganar premios y vender trofeos. Los perdedores del torneo entregan armas, armaduras, caballos y pagan rescate a los ganadores. Los torneos no eran tanto desfiles de caballeros, eran más como una forma de sobrevivir. La afirmación de que el caballero errante es el único verdadero caballero tampoco está tan lejos de la verdad. El caballero errante es el verdadero caballero. No posee tierras, castillo, vasallos ni ingresos, solo cuenta con su espada, su caballo y un nombre honorable que cuida. Perder la reputación para alguien así es una ruina. No lo contratarán ni podrá entrar a torneos o castillos. Por eso, los caballeros errantes seguían el código aún más que los ricos, pues no tenían nada que perder salvo su honor. Martin también muestra con precisión lo inestable que era la posición de esas personas. Invertías en armadura, caballo y viaje. Una pelea desafortunada y perdías todo. Una sola pérdida y no podré recuperar mi caballo. Un invierno de hambre puede empujarte al borde de delinquir. No es coincidencia que muchos caballeros errantes en tiempos difíciles se volvieron bandidos en el camino principal. O te vuelves bandido o pides limosna en las calles. Otros, como Dunk, se volvían mercenarios, guardaespaldas o se unían a compañías libres sin querer regresar al trabajo de campesino. O a la guardia de la ciudad. Muchas crónicas medievales están llenas de historias como la de Duncan, caballeros que iniciaron como vagabundos y acabaron como célebres comandantes. Guillermo el Mariscal es el ejemplo más famoso. De joven fue un caballero errante sin linaje que vivía de torneos y como mercenario. Finalmente fue regente de Inglaterra. Hay más historias así. Los caballeros errantes fueron clave en la cultura militar medieval, actuando como reserva de personal. Al final, se puede decir que, aunque Westeros es un mundo ficticio, la mayor parte de lo que vemos en El Caballero de los Siete Reinos corresponde bastante bien a la realidad histórica. La vida diaria, la jerarquía social, la posición de los caballeros errantes, la educación, la violencia y la pobreza se retratan de forma realista. Esto nos sorprende, ya que George Martin no solo es escritor de fantasía, estudió periodismo y se interesó por la historia en la universidad. La historia fue su segunda especialidad, por eso comprendía cómo funcionaba la sociedad antes y trasladaba eso con confianza a su mundo ficticio. Y en muchos aspectos, El Caballero de los Siete Reinos es una desmitificación de los mitos habituales sobre los caballeros, no una imagen de cuento de hadas de un héroe noble, sino un tipo social real. Un caballero que depende del torneo para sobrevivir, cuyo honor es su único capital, y perder puede significar hambre, pobreza o incluso el bandidaje. Precisamente por eso, la imagen de Duncan no parece una fantasía romántica, sino algo totalmente creíble. Si te gustó el análisis y quieres que siga con El Caballero de los Siete Reinos, apóyalo con un like y comentario. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para no perderte los próximos episodios. Los suscriptores de Boosty y Patreon tienen acceso a una versión extendida del video, con escenas completas de la serie y otra banda sonora. Suscribirte a Boosty y Patreon te permite ver las versiones extendidas sin anuncios y apoyar directamente la creación de nuevos videos.